Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Son las 8 en punto. Bienvenidos a una teoría del caso de cada lunes de Medical Legal Center. Un caso médico narrado de la mano del experto. Muy contentos el día de hoy, iniciando semana, nuestro primer evento del mes, nuestra primera teoría del caso del mes. También año nuevo. Bueno, muchas cosas muy interesantes por los cuales tenemos que estar contentos. Yo les recuerdo que si usted es miembro de un colegio médico o es jefe de enseñanza en un hospital público o privado y requiere una de las prácticas de Medical Legal Center, no dude en solicitarla. Solamente tiene que enviar un correo diciendo qué fecha quiere, qué tema o qué temas se sugieren y ya, así de sencillo, al correo atención sin acento .mlc@gmail.com, atención.mlc@gmail.com y con mucho gusto la agendamos para ustedes. Esta plática quedará como todas las demás pláticas grabadas y totalmente disponible para que pueda volver a verla, compartirla, si le pasó un dato, pueda consultarla y compartirla con más profesionales de la salud. Está en el canal de YouTube de Medical Legal Center. Entran a YouTube, teclean Medical Legal Center y están ordenadas todos los lunes teoría del caso, el martes un podcast, un tema de interés de la semana en temas de salud, un tema de interés importante. El miércoles, la masterclass de Medical Legal Center, un caso, un tema médico de diferentes tópicos, por supuesto. Y de lunes a viernes, la voz del residente, lunes de otorrinolaringología y de anestesiología, el martes de pediatría y ginecobstetricia, miércoles de urgencias y medicina interna, el jueves de ortopedia, traumatología y de oftalmología y el viernes solamente cirugía general. Esto es para que generen comunidad médica estos médicos residentes de toda América Latina. Yo les recuerdo que acudan entre nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, en Medical Legal Center y también La Voz del Residente. Tenemos nuestros programas, muchos eventos, mucha información para todos ustedes. También les recuerdo por último, casi por último, que a nuestro invitado nos ayuden a elaborar las preguntas solamente por el icono de preguntas y respuestas, no por el de chat, porque en el de chat nos saludamos, yo elaboro las preguntas, solamente las que están en el icono de preguntas y respuestas, y hay muy buenas preguntas que después descubro que se hicieron por el capítulo de chat. Entonces, solamente las de preguntas y respuestas. También en unión con la comunidad médica tenemos un compromiso de recordar a dos médicos, dos eventos que se dieron de manera lamentable. Fue el asesinato del estudiante de medicina Luis Fernando, un estudiante de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Guadalajara, que fue asesinado en las inmediaciones en el estado de Zacatecas con motivo de su práctica profesional. También tuvimos el caso del doctor Irán de Tapachula, Chiapas. Ambos casos generados en su actuar como profesionales de la salud y tenemos el compromiso con la comunidad médica que estas cosas no debieran haber ocurrido y si ocurrieron no dejaremos de recordarlos hasta en tanto demos la autoridad estatal en cada caso de con los responsables. Antes de presentar a nuestro invitado del día de hoy, yo me permití invitar nuevamente al doctor Fernando Lira. Él es un médico muy exitoso, cirujano plástico de la ciudad de Monterrey, y me pidió, como siempre, dar un aviso a la comunidad médica para un tema realmente altruista, y es el motivo por el cual lo tenemos invitado. Doctor Fernando, tiene audio y video. Adelante. Muchas gracias, licenciado Abraham Dávila. Un placer saludarte. Gracias por la oportunidad de estar en tu espacio para poder invitar a los médicos residentes y a los egresados, a los externos, los interesados que nos puedan acompañar este 17 de septiembre. Salimos a Haití, a Puerto Príncipe, un grupo de médicos y enfermeras interesados en apoyar al grupo de damnificados. El día 14 de agosto de este año, hace unas semanas, hubo un temblor de 7.2 de magnitud en Haití, en el sur pegó, luego hubo un ciclón, que recordaremos, pasó también por aquí, por México, el ciclón Grace, y impactó ahí primero en Haití, y bueno, hay más de 30,000 casas que se cayeron, más de 7,000 familias damnificadas, más de 12,000 heridos todavía que están en falta de atención, y la intención es apoyar a este grupo de damnificados con médicos y enfermeras mexicanos. Se está solicitando el apoyo internacional de otras instancias, pero vamos del 17 al 26
Vamos con transporte cubierto, pagado, hospedaje, alimentos, y se va a dar una bonificación médica bastante considerable a los médicos. 10,000 pesos se consideró pesos por día para los que nos vayan a acompañar. Aquí lo importante es el apoyo altruista, pero bueno, para las personas que están trabajando, que puedan pedir permiso o vacaciones en su trabajo, que nos puedan apoyar en estas fechas. Y para las enfermeras se consiguió por lo pronto 1,000 pesos. Se está buscando la posibilidad que se les pueda apoyar con 2,000 pesos a las enfermeras para todos estos días. Está cubierto todo, el hospedaje, los alimentos, el transporte, y la intención es poder apoyar a la población haitiana en estas fechas. Doctor Posteriormente, Fernando, pero además de apoyar, es una remuneración muy interesante. sí, realmente es bastante bueno, y para noviembre se va a abrir plazas de trabajo permanentes para las personas que les interesen, plazas fijas en todas las especialidades médicas. Y por supuesto hay un proyecto de reconstrucción de Haití, que es donde estoy participando por parte de la Fundación para la Reconstrucción de Haití, doctor Luker Mercredi, que está buscando financiamiento internacional, y la intención es construir en los próximos años 40 hospitales, centros de capacitación, centros educativos, hoteles, carreteras, muchas cosas para reconstruir todo el país. Entonces, la invitación es las personas que nos gusten acompañar en noviembre. Habrá oportunidades de tener una plaza fija. Los residentes que estén acabando próximo febrero, marzo, hay una oportunidad de trabajar en todas las áreas, todas las especialidades en Haití. Están invitados para que, si los que gusten Y ir unos días, que me para contacten. contactarlo, doctor Fernando, ¿cómo le hacen? Bueno, si quieren dejo mi teléfono en Mi el chat. chat, me parece bien. Mi teléfono es 81 10 77 7390. Lo dejo en el chat para que la gente que me contacte directamente por WhatsApp les puedo seguir dando información. Gracias por la oportunidad, Doctor licenciado Fernando, Gentil. no, hombre, gracias a usted y qué bueno que nos da estos mensajes que lo hace, sabemos de manera turista. Muchas gracias, doctor Fernando. Gentil, buenas noches. Gracias. Bueno, ahora sí ahora sí me permito invitar a presentar a nuestro invitado de hoy. Él es, listo. A ver, permítame un segundo. Listo. Tenemos ahora sí a nuestro invitado del día de hoy, es el doctor Luis Alberto García González. Él es médico cirujano por la Universidad Autónoma de Zacatecas. Es especialista en cirugía general, egresado del Centenario Hospital Miguel Hidalgo de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Tiene una subespecialidad en cirugía oncológica por el Instituto Nacional de Cancerología, por la UNAM. Tiene una maestría en gestión directiva en salud por la Universidad del Valle de México. Es certificado en cirugía robótica en el Hospital Albert Einstein de Sao Paulo, Brasil. Y bueno, ha estado en el programa D1 hizo el programa D1 del IPADE, del Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas en Guadalajara. Doctor, bienvenido, muchísimas gracias. El tema, cirugía robótica, ¿en dónde estamos y dónde vamos? Gran tema. Doctor Luis Alberto, bienvenido, buenas noches. Hola, buenas noches a todos. Un gran aforo, excelente. No, y nos conectamos más, doctor. Además lo están viendo por Facebook, en general, no sabe la cantidad de médicos que lo ven. Primero, agradecerle que nos haya aceptado nuestra invitación. Quiero además señalar que quienes participan en nuestros webinars lo hacen de manera completamente altruista, con la única finalidad de aportar a la comunidad médica, y eso tiene un valor muy importante. Doctor, ahora sí lo dejo con el mejor público, que son los profesionales de la salud, y usted y yo nos vemos en la sesión de preguntas y respuestas. Claro que sí, muchísimas gracias. Bueno, pues igual agradecerles a todos. Es un tema bastante apasionante, es un tema que todos dirán, bueno, pues pareciera ser novedoso, sin embargo, pues vamos a ir analizando algunas cosas. Voy a empezar con mi plática. Bien. Nosotros estamos en una institución que es el Instituto Oncológico Nacional, en donde prácticamente una parte importante es la innovación y las prácticas adecuadas y novedosas. Cirugía robótica, ¿en dónde estamos y dónde vamos? ¿Dónde estamos en México y hacia dónde vamos a nivel nacional e internacional? Antes que nada, quiero empezar con esta plática por decir, no hay otra cosa más maravillosa que el cuerpo humano. Es la máquina perfecta, es el robot perfecto, el que célula por célula hace interacciones únicas, desde las interacciones
musculares, nerviosas, óseas. Cada una de las células de nuestro cuerpo, cada tejido es una célula viva. No puede haber más neuronas unidas entre sí con tantas funciones y tanto cableado como el cuerpo humano. Y la verdad es que es una maravilla. El cuerpo humano siempre ha sido como una parte que nos ha emocionado. Desde la parte hipocrática se preguntaban cómo funciona el cuerpo humano. Y esta parte del funcionamiento nos platica y nos dice, bueno, creemos que lo hace a través de cables, lo hace a través de algunas estructuras, porque para este entonces no se podía, el cuerpo humano era totalmente irrompible. No podían hacer disecciones como en la anatomía actual. Fue prácticamente hasta 1400, a finales de 1400, 1495, cuando empieza la descripción de los primeros pues, esquemas anatómicos con el hombre de Vitruvio y con algunas otras por Leonardo da Vinci. Esta parte, este análisis del cuerpo humano era mediante la observación, y ahí es cuando se empezaron a dar estas prácticas disectoras, y más o menos para 1514, André Vesalio empieza a hacer la disección de cadáveres, empieza a hacer la disección del cuerpo humano, y se dan a conocer prácticamente la mayor parte de los esquemas anatómicos que hasta el momento siguen estando. De ahí se hace prácticamente uno de los libros más grandes que se llama Cuerpo Humano por André Vesali, y se empieza a ver cómo el cuerpo, mediante tendones, mediante fibras, arterias, vasos, venas, empieza a trabajarse. O sea, totalmente impresionante. Entonces viene la era anatómica. Pero para este entonces, 1495, Leonardo da Vinci también pensaba, bueno, oye, ¿cómo estaría el hacer un hombre de hierro? Si pensáramos que puedan ser engranajes, y entonces hace esta obra maestra que es prácticamente el hombre mecánico por Leonardo da Vinci. Son las primeras prácticas mecánicas y de arte que se emprendieron a nivel mundial. Para 1920, tras todos estos siglos que pasaron, pues la era anatómica fue la que imperó durante toda la formación médica, y entonces ahí resultaron los grandes maestros de la cirugía y los grandes maestros de todas las especialidades que hoy conocemos. Sin embargo, en 1920, en una obra de Karel Kuiper, en donde prácticamente define por primera vez el término robot, en donde robota quiere decir trabajo forzoso o servidumbre, en donde el hombre pensaba en alguien que le ayudara a hacer sus cosas del día a día, pero que no tuviera cansancio, que estuviera siempre al servicio, que no se quejara. Y bueno, ese sueño del servicio que siempre ha estado con nosotros fue plasmado en esta primer obra. En esta obra, pues prácticamente los robots toman, al final de la obra, toman prácticamente el control y se ponen en contra de sus amos en esta parte. Sin embargo, para 1919, uno de los escritores médicos más importantes, Isaac Asimov, ruso y prácticamente haciendo
toda la parte médica en Boston, perdón, la parte médica en Boston, empieza a escribir una gran faceta de ficción a nivel robótica, y lo cual, pues esto vuela la imaginación. ¿Quién no nos vamos a acordar de esto, no? Los supersónicos, 1962, una familia que volaba de edificio en edificio, de una robotina que prácticamente los atendía a todo y sabía a la perfección lo que íbamos a necesitar o lo que iban a necesitar. O sea, la imaginación volaba en ese entonces. O ¿qué me dicen esta de Volver al Futuro, en donde los carros vuelan, y que para 1985 ya nos decían que para el 2015 ya estos carros iban a ser pues del día a día? Y bueno, también Robocop, ¿no? El policía este que matan y después sobrevive con maquinaria avanzada y con una inteligencia suprema, ¿no? O sea, los sueños de la robótica siempre han estado. Pero bueno, ¿qué es la realidad? La realidad sobrepasa inclusive toda la parte de ficción. Para 1956, Unimate de General Motors empieza la cadena de ensambles más fuertes de ensamblaje automotriz. Unimate, que fue uno de los pioneros en la robótica internacional, pues fue desarrollando estos modelos hasta 1962, en donde prácticamente parte la era de la robótica. 1950 empieza la primera generación robótica, seguida posterior hasta un brinco de 1980, en donde prácticamente la industria robótica, sobre todo en las partes manufactureras, en la industria manufacturera, es la que impera. Y en la actualidad estamos cerca de la quinta generación, en donde, bueno, pues ahorita vamos a definir algunas cosas. ¿Cómo estamos la robótica actual? La robótica en nuestros días, prácticamente el 95% de todas las empresas automotrices son operadas por robots. No en su totalidad, pero la gran parte de la estructura y la automatización son llevados a cabo. La otra de las industrias más avanzadas en esto es la industria textil, la manufacturera textil, en donde prácticamente un tercio de esta industria es únicamente de tipo manual. Entonces, hemos avanzado y de repente decimos, bueno, ¿y en medicina qué es lo que fue pasando? Desde 1945, con el humanoide autómata que les comentaba de Leonardo da Vinci, pues hubo un brinco demasiado lejano hasta cerca de 1983. Prácticamente 30 años después de haber iniciado la industria manufacturera con estas automatizaciones robóticas. Bueno, eso es porque nos decimos, bueno, ¿sabes qué? Pues es algo más especializado, es algo más delicado. Y sin embargo, para 1983 nace el primer robot, que es un robot ortopédico, en donde prácticamente su función era posicionar al paciente para la cirugía, sobre todo las cirugías articulares de rodilla. Para 1985 nace el Puma Robot, y después de esto viene un gran salto con un robot que se llama Zeus para 1998. La fusión del Zeus, en donde ya podía un cirujano visualizar el paciente mediante una cámara, ya sea en el interior o la parte externa, y había movimientos autómatas mediante la guía del cirujano, pues eso vino a impulsar. Hubo dos fusiones muy importantes. El Aesop, que es uno de los primeros robots endoscópicos, y el Zeus, que es el primer robot externo. La fusión de estos dos sistemas dio el primer sistema quirúrgico denominado Da Vinci, que hoy por hoy es el más utilizado y es el que prácticamente utilizamos nosotros. Entonces, esta parte de fusión entre el Aesop Surgeon Robot más el Zeus hizo el sistema Da Vinci en el 2001, y cerca del 2001 nace el primer sistema robótico para personas, para seres humanos. Para el 2006, este sistema ya se había desarrollado bastante
y entonces cambia prácticamente la forma de visualización, con una visualización en tercera dimensión y con brazos que simulan el movimiento humano natural. Que esa parte, la ergonomía, es sumamente importante. Que ahorita les voy a decir por qué. ¿Qué es la cirugía robótica? ¿Qué es la cirugía asistida por robot? La cirugía mínima invasiva asistida por robot es justamente el uso de tecnologías mecánicas que van a hacer que nuestros movimientos puedan ser mucho más precisos, con acercamiento y movimientos que de forma natural no los pudiéramos realizar. ¿Qué es lo que piensa o qué es lo que pensamos nosotros los cirujanos generales? Yo lo viví parte de mis residencias y parte de la formación médica, era pues esa cultura, ¿no? Bueno, la cirugía abierta ves mejor, palpas todo, no tienes esa sensibilidad en las manos. El cirujano tiene que palpar las estructuras, tiene que sentir las estructuras. Y bueno, ese dicho, ¿no? De grandes heridas, grandes cirujanos. La cirugía mínima invasiva es únicamente con fines estéticos o bien son cirugías de experimentación. Fíjense esto bien, esta parte me gusta mucho porque Erich Much prácticamente en 1985 fue el primer cirujano alemán que hizo la primer colecistectomía laparoscópica. Para ese entonces, al realizarlo para 1986, prácticamente un año después, había operado más de 97 colecistectomías y fue presentado en el Congreso de la Sociedad Alemana de Cirugía para ese año. Y entonces lo que se dijo en ese congreso es que era inaprobado la técnica. ¿Por qué? Pues porque estaba inventando, era peligroso y que la cirugía abierta era el estándar. ¿Qué es lo que pasa hoy en la actualidad? 30 años después, en Estados Unidos actualmente se hacen el 92% de las cirugías laparoscópicas. ¿Qué es lo que pasó en la mente de todos nosotros y qué es lo que pasó en la evolución de esta cirugía? Simple y sencillamente lo que siempre pasa, la resistencia mental hacia los cambios y hasta no hacer prueba tras prueba tras prueba, podemos romper esta barrera. Actualmente la comparación con cirugía laparoscópica versus colectomías abiertas o bien cirugías que le decimos de cirugías de avanzada o cirugías de alta complejidad, pues han ido sustituyendo las indicaciones de la cirugía abierta versus la laparoscópica con prácticamente los mismos resultados. Recordemos que para cuando tengamos un resultado en los estudios que se quieren, no queremos que la técnica nueva que llega o la técnica que se está probando sea prácticamente avanzadora, que prácticamente nos supla el conocimiento, sino simple y sencillamente que tenga mejorías y que sea replicable. La comparación de la cirugía mínima invasiva prácticamente, por ejemplo, en este artículo de New England del 2004 nos dice, pues prácticamente la cirugía abierta versus la cirugía laparoscópica tiene los mismos resultados en cáncer de colon, en colectomías por cáncer, en relación a la supervivencia global, a los periodos libres de enfermedad, terminología oncológica, y que prácticamente beneficios perioperatorios, como son días de estancia hospitalaria, dolor, uso de analgésicos y narcóticos, que si bien pudiera ser no tan bien. Pero me toca defender un poquito esta parte de la cirugía laparoscópica versus la cirugía robótica. Yo empecé como cirujano laparoscopista, bueno, obviamente hacemos mucha cirugía abierta, y hago mucha cirugía laparoscópica, la sigo haciendo, y la cirugía laparoscópica, yo decía, híjole, pues, como para qué quiero hacer cirugía robótica si yo opero lo mismo por laparoscopía. Esa era una mentalidad, inclusive que la llegué a tener. ¿Qué diferencias hay en la cirugía laparoscópica versus la cirugía abierta? Bueno, diferencias conformales. Pues para poder operar con laparoscopía, sabemos que tenemos que colocar pues, de igual forma
trócares en diferentes partes del abdomen. Estos trócares son manejados por diferentes personas. Podemos tener un ayudante, 2 ayudantes, un camarógrafo. Cosa muy importante es que el camarógrafo pues tiene su cabeza, tiene su mente propia y el cirujano tiene su mente propia. Entonces yo puedo estar viendo algún sangradito por acá, por el lado izquierdo, y el que está visualizando la cámara puede estar viendo el del lado derecho. Y entonces es una sincronía que te causa que durante la cirugía estés, pues, a ver, gírala para la izquierda, gírala para la derecha, acércate, aléjate. Y esas son cosas para los que hacemos la laparoscopía, que es el día a día prácticamente de nuestro andar. ¿Qué otras cosas son muy importantes? Bueno, tenemos una torre externa en donde estas torres son prácticamente de 2. Sí hay torres de tercera dimensión, hay que ponerse los lentes, eso sí, o sea, se pueden ver. Sin embargo, la profundidad de estas torres no es de lo mejor. La posición de la mano, bueno, nosotros tenemos una posición neutra, si ven, es una posición que va con el dorso hacia enfrente. Tenemos la posición de fuerza, esa es con la que nosotros empuñamos, y tenemos la posición de precisión. Cuando vemos en la laparoscopía, es una posición de fuerza. O sea, tenemos que agarrar prácticamente como si fuera un gatillo o una pistola, y abrirlo y cerrarlo. O sea, en una cirugía laparoscópica, esta posición en operar no es una posición normal, no es una posición anatómica, es una posición adquirida. Por eso la curva de entrenamiento y la curva de perfeccionamiento en la disección, sobre todo en disecciones finas, pues nos lleva más largo, y sobre todo por la inconformidad. Muchos de las lesiones del cirujano es por estas posiciones. Entonces, hay atrapamientos de nervios, hay atrapamiento de nervio radial, en donde llegan a tener o se llegan a tener lesiones nerviosas de forma continua. La visión laparoscópica, como yo les decía, la manipulación por el ayudante, el entrenamiento del equipo quirúrgico laparoscópico, y pues bueno, esta posición de parado, que todos también la conocemos, estar parado frente a una cámara, en donde un pedal, estamos como medio parados de ladito, mientras le estás pisando al pedal, y de repente acércame el pedal y aléjame el pedal, porque no podemos estar en un buen soporte. ¿Qué es lo que se hace con la cirugía robótica? La cirugía robótica empieza, como les había dicho, cerca del 2000, y pues bueno, fíjense, en el 2004, después de la fusión del Zeus con el endoscopio, empieza esta casuística, ¿no? Entonces la Universidad de Pensilvania hace este estudio en 2004, en los primeros cánceres en el Annals of Surgery, y dice, bueno, ¿sabes qué? La cirugía laparoscópica versus la cirugía robótica, bueno, pues, ¿qué nos dice? No, pues nos da una visualización 3D, nos da un ángulo de mayor ángulo de movimiento de nuestras extremidades, elimina el temblor fino, elimina prácticamente los efectos de cámara, se pueden hacer microanastomosis, bueno, ahí tenemos una visión global porque estamos en una consola y todo, pero sin embargo dice, bueno, la cirugía robótica en este periodo está en infancia. Al parecerá que pues va a depender de las destrezas humanas y obviamente con el periodo del paso del tiempo. ¿Qué es el sistema Da Vinci? Eso se los muestro. El sistema Da Vinci tiene una consola que es el cuerpo del cirujano, tiene el carrito de visualización y tenemos el carrito del paciente. The Da Vinci system is an advanced surgical Este es el sistema Da Vinci. tool that allows doctors to operate Es un sistema invasively through a few small incisions for many procedures. The Da Vinci system es un sistema que prácticamente nosotros nos metemos a la consola. Esa visualización de consola es al 100%. Vemos en el interior los movimientos del robot, los hacemos de forma
muy intuitiva. Estas son las pinzas de corte o las pinzas de sujeción que están prácticamente, si ustedes lo ven, en la parte de cómo tomamos las pinzas, es una forma de cómo agarrar nosotros cualquier estructura. O sea, si nosotros hiciéramos o agarráramos una pluma o un lápiz, es la forma como nosotros ergonómicamente lo haríamos, con una precisión pues prácticamente del 100% y con una pérdida prácticamente de ese temblor fino que pudiéramos. Eso nos hace disecar de forma mucho más precisa y mucho más rápida estructuras como vasos sanguíneos o como otras estructuras. Ok, entonces, ¿cuáles pasos hay, no, entre la cirugía abierta, la cirugía laparoscópica y todo? O sea, esto no está peleado. O sea, cuando los pacientes llegan al consultorio, te podemos decir, ¿sabes qué? Tú eres candidato para cirugía laparoscópica, tú eres candidato para cirugía robótica. En mi caso, siempre que un paciente es candidato para cirugía mínima invasiva, la primera que le propongo es la cirugía robótica, debido a todo lo que les acabo de comentar en su momento. La cirugía abierta es también, o sea, hoy por hoy operamos mucha cirugía abierta, del cual pues es completamente necesario, y que la cirugía robótica todavía. Ahora, esta parte de la disminución de riesgos para evitar demandas, esta parte no la tenemos, y platicábamos ahorita con Abraham de la gran cantidad de discrepancias y de formaciones diferentes en el país. Si a un residente de cirugía le toca a un hospital o le toca a otro, probablemente no vayan a saber lo mismo, o la formación es diferente, o si ese hospital no tiene adscritos o no tiene residentes, o la formación es más que nada residencial, y si te tocó tu residente que no te quería enseñar bien, o uno que no era tan ávido, pues entonces las formaciones no son tan completas, ¿no? No tenemos un número, en los hospitales no tenemos un número que nos digan, pues vamos a evaluarte los 200 colecistectomías con esa técnica y otras tantas así, la funduplicatura que tienes que llegar a operar son así. Entonces, hay cirujanos que salen, o instituciones del país, que salen sin hacer cirugía laparoscópica hoy por hoy. Entonces, hay una discrepancia muy importante. ¿Qué pasa con el robot? El robot empieza con una parte de entrenamiento, de adiestramientos mediante simuladores. Estos simuladores prácticamente nos dicen, y tenemos que tener algunas horas de vuelo que nos dicen y nos evalúan para ver cómo mueves, cómo son tus movimientos, cómo los optimizas, cómo no chocas las pinzas, cómo no ejerces fuerza en el paciente. Y esto te lo va calificando estos simuladores. Estos simuladores pueden prácticamente tener y te van a dar una calificación. No puedes pasar a los siguientes niveles si no tienes una calificación operativa adecuada, que no lastimes al paciente, que no lastimes. Puedes cambiar de pinzas, puedes hacer muchísimas cuestiones que hacen que tus habilidades antes de ponerte en contacto con un paciente puedan ser superadas. La curva de aprendizaje en el mantenimiento de las destrezas pues prácticamente es mucho menor en la cirugía robótica que en la cirugía mínimo laparoscópica. Existen en la actualidad, por los que me comentan, bueno, es que esto es algo novedoso, es algo que acaba de empezar. No. En Estados Unidos hay más de 3.581 robots, en Europa más de 1.000, y en Asia este número ya se ha incrementado y hay más de 1.200 robots. O sea, ¿qué es lo que está pasando en el mundo? En el mundo, esta parte de globalización, de nuevas tecnologías o tecnologías que van, sobre todo, haciendo que la seguridad del paciente sea mucho mayor. En la actualidad existen 19 robots en todo México, de diferentes instituciones, desde públicas y privadas. Ya hay más de 7.2 millones de cirugías realizadas en un año en el mundo, y en México todavía tenemos un cierto número de
de cirujanos entrenados. Sin embargo, pues prácticamente el término aseguradoras, término costos, son los que van frenando esta parte. ¿Qué tipo de cirugía se puede hacer? Toda la digestiva, toda la que puedan imaginarse, colon recto, acalasia, derivaciones biliodigestivas, pancreáticas, urológicas. Pues hoy por hoy la prostatectomía robótica es el estándar de tratamiento en el mundo, y con neuropreservación muy importante para los pacientes, así como la cistectomía y pues obviamente la nefrectomía parcial, que también vino a cambiar el tipo de cirugía. De las ginecológicas, esterectomías radicales, ovarios simples, rutinas de endometrio, y de las cirugías pediátricas tenemos prácticamente todas las que se pueden realizar. Cirugía robótica, torácica, lobectomías, hemectomías, todas las cirugías de alta. O sea, toda la cirugía puede ser. La resección de base, la tiroidectomía transoral, que hoy por hoy también es una cirugía que empieza a sonar en México y que ya se hace en algunos países de Estados Unidos. Es tan preciso la parte de la visualización, en donde tú como cirujano pues visualizas a la perfección, o el movimiento de tu cámara va siguiéndote, porque tú eres quien mueve la cámara, tú eres quien hace la disección. Es una nefrectomía parcial, entonces ves, o sea, los cortes son nítidos, no hay quien te esté moviendo la cámara, los movimientos pueden ser pues prácticamente perfeccionados. El sangrado de estas disecciones pues es mínimo. Muchas veces me decían a mí también, o sea, oye, la cirugía laparoscópica te hace hacer que te sangre menos. No, la verdad es que el tener detalle en la disección, ya sea abierta, laparoscópica, robótica, es el que te hace que tus disecciones pues sean adecuadas. No es, o sea, esto no te va a hacer mejor cirujano, eso te va a hacer que tengas un poquito más de cuestiones de precisión, pero pues esto lo vamos a ir viendo cada vez. Vemos cortes nítidos, cortes precisos, con estructuras que no se lastiman, con cortes que podemos definir adecuadamente, y que, si bien, como les decía, en la cirugía laparoscópica lo podemos hacer de esta forma, la cirugía robótica nos brinda estos grandes beneficios, sobre todo los beneficios hacia el paciente y lo que en general el paciente va a tener. Hay mejoras tecnológicas como engrapadoras, selladores que sellan de forma inteligente. Cuando un vaso ya está prácticamente en el sello y corte, el robot puede cortar. También tenemos ultrasonidos internos, en donde podemos ver y visualizar estructuras tumorales, anatómicas, mediante fluorescencia, verde indocianina, y sobre todo la comunicación que existe en esta base de datos tan importante que es cirujano, la estadística y todos los procedimientos. La cirugía con robot Da Vinci va en incremento, o sea, hubo un poco de disminución, o más bien una meseta para principios de 2009, 2010, sin embargo, la tendencia es al incremento. La cirugía robótica, prácticamente en cirugías que actualmente o que en un principio decían, no, pues sabes que es una hernia inguinal, una colecistectomía, una colectomía, que son cirugías un poquito más sencillas, también van en incremento, con resultados muy prometedores y con resultados que van hacia la postura robótica versus laparoscópica. Incisiones pequeñas, lo mismo prácticamente que nos dice la cirugía laparoscópica, pero con menor dolor, menores transfusiones, menos sangre, y sobre todo con una sistematización de procesos que no lo tiene la cirugía laparoscópica.
en un principio se vería como este iceberg, los costos de instrumentos, costos del capital, costo de tiempo quirúrgico, es mucho mayor. Sin embargo, todos los costos que son inherentes a la mejor estancia del paciente y la recuperación de estos pacientes de forma más rápida, pues son costos que realmente valen la pena. ¿A dónde vamos? ¿Se habrán imaginado estas personas de principios del siglo pasado que todos traeríamos en estas fechas un teléfono celular y que nos íbamos a comunicar entre nosotros, que prácticamente la comunicación se iba a dar independientemente en qué parte del planeta estés, de forma prácticamente inmediata? ¿Se lo hubieran imaginado? O se hubieran imaginado que para 1865, que fue el primer vehículo de gasolina, se habrán imaginado que íbamos a llegar a que iba a ser la parte o el descubrimiento más importante en el mundo para la movilidad? La cirugía robótica es solo una parte del presente, es una sola parte. O sea, no podemos decir que la medicina no va evolucionando y entonces vienen otras partes de las tendencias que tenemos ahorita, como es la inteligencia artificial. ¿Y qué es la inteligencia artificial? Pues prácticamente es un algoritmo que aprende de sí mismo. Actualmente se están diseñando robots con algoritmos de inteligencia artificial en donde se está evitando, por ejemplo, en múltiples cirugías, en donde la inteligencia artificial ha aprendido de las complicaciones de algunos movimientos presentes en el cirujano para que no se hagan. Así como la fusión en ese mismo momento de tomografías en tercera dimensión y con realidades aumentadas, en donde nos pueden predecir en dónde están las estructuras vitales que en esa cirugía nos están o que estamos buscando, con el fin de tener menos complicaciones quirúrgicas, mayor seguridad para el paciente, mayor precisión para nuestros pacientes. La inteligencia artificial junto con la cirugía robótica concurrente es hoy por hoy en algunos artículos que ya están presentes entre las funciones tomográficas, la base de datos que da y correlaciona junto con la cirugía robótica para que el paciente tenga lo mejor. Los movimientos ya inclusive con esta big data de datos médicos y quirúrgicos nos dan una seguridad mucho más importante para los pacientes. ¿Y qué decimos de la realidad aumentada en las estructuras, en pacientes que sin abrir, sin prácticamente hacer con modelos tomográficos, sabemos en dónde están las fracturas, sabemos por dónde corren los vasos sanguíneos, en donde no lesionemos estructuras? O sea, es prácticamente mejorar las tendencias médicas para una mejor praxis y una protección para los pacientes. Y bueno, bien, toda la parte de la fijación en tercera dimensión con estos modelos de inteligencia artificial fusionados con robótica y realidad aumentada, con mayores beneficios en comparación a los procedimientos abiertos en cuestión de sangrado y lesiones médicas. Y luego viene esta parte de Big Data Analytics, o sea, toda la fusión de análisis de datos, cómo saber qué paciente está o tiene algún alergeno, qué paciente se utilizó tal o cual medicamento, qué paciente tuvo o no alguna complicación, y que esto se ponga en automático para todos los pacientes y que no sea una condición humana que nos diga qué es lo que estamos haciendo. Si alguien lo omite o no lo omite, podemos llegar a tener complicaciones
severas. O sea, la parte de la tecnología, la parte de los datos analíticos, sobre todo en los cuidados médicos, es una tendencia que la mayor parte de las compañías y la mayor parte de los profesionales de la salud vamos a estarnos topando en los próximos años. ¿Y qué se puede hacer con la ingeniería robótica? Pues bueno, hoy por hoy la ingeniería robótica, como les decía, a nivel farmacéutico, pues aparte de ayudar en la parte, aparte no entendamos que un robot es un humanoide. O sea, un robot puede ser una caja, un robot puede ser el que da el inventario. Entonces, actualmente en aquellos que tienen empresas, en aquellos que tienen empresas de salud, el tener un diseño robótico en donde sepas qué inventario tienes, bajas de inventario, hace que los microrrobos, hace que ese control que tengan las empresas médicas pues sea mucho, mucho mayor. Y eso es así una parte muy, muy pequeñita de lo que podemos lograr con la parte de la cirugía, de la parte robótica. O sea, hoy por hoy la formación es sumamente importante. No podemos dar por hecho, como a veces en las residencias, de vamos a aprender y a ver quién opera más vesículas y ya. ¿No? Tenemos que utilizar simuladores, tenemos que utilizar y tener un aprendizaje, un coacheo acompañado, muy, muy bien dirigido de nuestros procedimientos. Y así como una retroalimentación de nuestras cirugías para que lleguemos a que los pacientes no tengan complicaciones y por eso o por consiguiente una mejor calidad en la atención médica. Prácticamente este es el término de mi charla y bueno, pues agradezco muchísimo la confianza y agradezco muchísimo que hayan estado escuchando esta parte y estoy a sus órdenes para cualquier duda. Gracias, doctor Luis Alberto. A nombre del licenciado Abraham, también muchas gracias por su valiosa participación. Sin duda alguna que la comunidad médica, Bueno, como cualquier otra... Aquí hay una pregunta que dice, ¿dónde formarse posterior al egreso de cirugía general como cirujano robótico? En México actualmente nada más existe el Da Vinci, que es de Intuitive. Entonces, Intuitive lo que pide es, uno, que sea un hospital, o sea, un hospital público que tenga cierto número de cirugías, y la otra es a nivel particular, en donde vas, o sea, o hay un promotor de Intuitive, prácticamente hay un entrenamiento intuitivo, otro prácticamente también escrito, haces varios exámenes y después te vas a certificar a un centro Intuitive. Después de esto haces cirugías como de práctica que te acompaña un proctor y ese proctor te da su aval para que empieces a operar cirugía robótica. Más o menos es un proceso como de un año. Los incrementos de los costos de cirugía robótica, prácticamente, por ejemplo, en una histerectomía, el costo del robot total mayor es como de 50,000 pesos, más o menos, más que la cirugía habitual. Es el costo. Dependiendo de la cirugía, pero más o menos anda entre los 50 y los 65,000 pesos. Los espacios, comenta aquí los espacios, dice, el espacio físico del quirófano considera que tendrá cambios sustanciales. Sí, los quirófanos deben de ser quirófanos inteligentes. Ya muchos quirófanos ya son inteligentes, tienen que tener prácticamente ya un tomógrafo.
que son las mentadas salas híbridas. Entonces, creo que sí va a ir cambiando. Los quirófanos deben de ser ya inteligentes. Podemos o tenemos que hacer fusiones imagenológicas y tener los estudios de los pacientes para ver. En la actualidad, un Da Vinci se puede meter en cualquier quirófano, no se necesita como instalaciones más novedosas. En la población general, la verdad es que uno de los programas más exitosos de cirugía robótica son los públicos. Los públicos son los que están teniendo mucho más uso de la cirugía robótica, inclusive más que la cirugía privada. Sí, en este momento para México pudiera ser más costoso. Sin embargo, la tendencia como en un principio era la cirugía laparoscópica, que no queríamos meter cirugía laparoscópica por los costos, y en este caso no, o sea, la cirugía robótica va a tender a abaratarse también. Muchas gracias, Gabriela. Pero en cuanto a costos andamos, el ejemplo... ok. Como les decía, la colecistectomía, más o menos en robot, que se utilizan únicamente 3 brazos, más o menos el costo anda sobre los 40,000 pesos más caros que la cirugía convencional. Ok, espíritu médico. La verdad es que sí hay muchas ventajas sobre la parte de... Y sobre todo como les digo, la ergonomía. Cuando nosotros aprendimos a hacer cirugía general, nos enseñaron que abrir las pinzas es esto. O sea, y pasar el portaagujas es esto. O sea, es un movimiento antinatural. Cuando uno opera en el robot, el movimiento yo lo puedo hacer así. Si yo quiero tomar una cosa en el robot, o sea, yo lo tomo. Entonces, cuando yo quiero disecar algo, lo agarro o lo diseco. O sea, es un movimiento mucho más fácil de adquirir. Más o menos 1 año de entrenamiento en cirugía y más o menos otro añito para agarrar un poquito más de experiencia, sobre todo en lo que llamamos el docking, que es como el posicionamiento del robot. Vienen unos robots bien interesantes, que son robots más pequeños. Viene el robot de Google, viene el robot de Johnson & Johnson, que son robots ya más pequeños, con brazos más miniaturas. Hay un robot muy interesante también endoscópico de Intuitive, en donde prácticamente de un trocar de 10 salen 5 bracitos muy delgaditos, cada uno de aproximadamente 4 milímetros, pegaditos, y luego se abren y puedes empezar a hacer cirugía. Creo que la verdad es que, la Intuitive ha hecho un gran trabajo. No tiene, o sea, a mí no me ha tocado un robot que falle o se quede trabado en la cirugía. Tiene un nivel de seguridad impresionante, sobre todo inclusive para todo. Obviamente el nivel de seguridad es impresionante, pero también el entrenamiento y los check-ups que se tienen que hacer ahí en la cirugía son muchos. Prácticamente el robot pues es una inversión muy cara. Más o menos un robot actualmente cuesta aproximadamente 150 millones de pesos y anualmente se está gastando entre 1,5 millones de pesos de mantenimiento. Entonces sí, realmente es una gran inversión por parte de los hospitales. La cirugía robótica como todo, o sea, si llegara a haber una complicación, bueno, les comentaba, o sea, el robot no va a causar que no tengas complicaciones. O sea, el robot va a ser una mano para ti, una mano de ayuda.
pero o sea, hay que tener una buena formación quirúrgica para que no se compliquen tus pacientes. O sea, si no se te complican los pacientes de forma abierta, no se te van a complicar los pacientes de forma laparoscópica. Ay, sí. Muchas gracias por la plática. ¿Cuál es el límite? Yo creo que no hay límites, ¿eh? O sea, la verdad es que viene esto muy fuerte y todos los datos, toda la big data que vamos a llegar a tener en los próximos años, nos van a dar muchos cambios en la medicina que normalmente estamos teniendo. Sí, pues prácticamente tengo todas las preguntas listas. Voy a dejar de compartir mi pantalla. Pues muchísimas gracias a todos por las preguntas y pues bueno. Doctor Luis Alberto, muchas gracias nuevamente en nombre Creo que no te de escuchas. Medical Legal Center. A ver, ¿ya me escucha? ¿Sí me escucho ya? Bueno, ¿me escucha, doctor? Ok, creo que sí me escuchan. Quizás, no sé si su sonido, doctor, no sea. Pero bueno, agradecemos la participación del doctor Luis Alberto García González, quien tiene programada una cirugía ahorita a las 9:30 de la noche. Entonces sí estamos un poco apretados con el tiempo del doctor. Pero bueno, sin duda alguna, el reto que tenemos en medicina, como en todas nuestras ciencias, es la de incorporar las nuevas tecnologías al quehacer profesional, en este caso de los médicos. Y por supuesto, pues esta incorporación de tecnología requiere el desarrollo de habilidades y de un nuevo aprendizaje. Entonces, bueno, pues muchas gracias a todos por su participación. Les recordamos que el miércoles tenemos masterclass a las 8 de la noche y este programa lo podrán ver nuevamente a través de nuestro canal de YouTube. Tienen que ingresar a Medical Legal Center, buscar la sección de teoría del caso y encontrar nuevamente este programa por si perdieron algún detalle durante la transmisión, puedan repasarlo y compartirlo con otros profesionales de la salud. Agradecemos también a Yo Soy 17, quien nos comparte su Facebook para llegar a más profesionales de la salud. Y asimismo, si usted es jefe de residentes, jefe de enseñanza o jefe coordinador de algún servicio médico o de alguna agrupación, con todo gusto ponemos a nuestra disposición nuestras pláticas para que el personal a su cargo, los miembros de su agrupación, puedan acceder a información valiosa sobre el marco jurídico legal que norma su ejercicio profesional o alguna de estas temáticas que presentamos en los programas. Doctor Luis Alberto, ¿quisiera agregar algún mensaje final a la comunidad médica? Pues nuevamente agradecerles y lo único que creo que sí es muy importante es que no dejemos de actualizarnos, no dejemos de estudiar. La verdad es que gracias a las nuevas formaciones, a la capacitación adecuada, es que se forman grandes o se hacen grandes cambios. O sea, la cirugía robótica para mí fue un muy bonito despertar quirúrgico y el hecho de saber y conocer cómo le va a mis pacientes, o sea, tengo pacientes de resecciones abdominoperineales que he egresado al día siguiente, o sea, es impresionante, o sea, pacientes con nefrectomías parciales que los egreso al día siguiente por la mejoría, o sea,
La verdad es que yo me he quedado con esa parte. Soy de la medicina que dice, bueno, basado en evidencias, pero en la parte de la expertise me he quedado con ese gran sabor de boca y sobre todo el beneficio que tienen los pacientes y pues bueno, están muy contentos. Pues muchas gracias. Creemos que la medicina cada día trabaja más en la seguridad de los pacientes y sin duda la medicina robótica como genérico y la cirugía robótica pues coadyuvarán a lograr este esfuerzo que realizan todos los profesionales de la salud por mejorar las condiciones en la recuperación y en la salud de los pacientes o usuarios de sus servicios. Pues nuevamente muchas gracias, agradecemos a todos su participación, tuvo muchas felicitaciones por su ponencia, Gracias. entonces pues muy agradecidos por su compartir. Muchas gracias a todos, buenas noches y los esperamos el miércoles en Masterclass a la misma hora, 8 de la noche. Gracias, saludos, buenas noches. Hasta luego. Hasta luego.